Escuchas Planeta Caracol. Avanzamos, estamos en Caracol Radio, escuchas Planeta Caracol y por supuesto seguimos adelante con los temas que nos concitan como humanidad. Y por supuesto esta semana la ONU dio a conocer una advertencia bien compleja. Por cuenta de la guerra y el bloqueo en el estrecho de Hormuz, los fertilizantes están allí paralizados y esto podría generar que al menos 45 millones de personas en el planeta sufran hambre e inanición. Es una alerta bien delicada. Bueno, en este contexto pues tenemos que hablar de una buena noticia que se plantea en el escenario y tiene que ver con el hidrógeno, que podría reducir el costo de los fertilizantes en Colombia. Esto en medio de la volatilidad global que estamos mencionando y lo que está ocurriendo. Para hablar del tema, saludamos a Brian Villa. Brian es presidente de la Asociación Colombiana de Hidrógeno. Bienvenido a Caracol Radio, ¿cómo estás? Fidel, muchas gracias por la invitación y bueno, saludos a todo tu equipo de trabajo. Bueno, Brian, la situación geopolítica global es compleja. El tema de la seguridad alimentaria es una situación de humanidad. Y cuando nos dicen que los fertilizantes están atascados allí en Hormuz y que esto podría desatar un impacto tremendo en poblaciones vulnerables, ustedes plantean algo supremamente valioso y es que el hidrógeno permitiría la reducción del costo de los fertilizantes. Cuéntanos cómo funciona esto. Bueno, Fidel, la situación es que cuando nosotros vemos tensiones geopolíticas y situaciones en Medio Oriente, en Rusia, casi digamos que en nuestro imaginario todo lo llevamos al tema del petróleo, ¿no? Vemos dificultades con el tránsito de petróleo, también con el gas natural, pero pocas veces nos ponemos a pensar que en los mismos flujos mundiales donde se comercia el petróleo también van los fertilizantes. Y la razón es muy sencilla, y es que el origen de los fertilizantes, por lo menos aquellos que le llaman fertilizantes nitrogenados, que son aquellos que contienen nitrógeno, que es uno de los nutrientes más importantes que necesita una planta, vienen a partir del amoníaco. Y el amoníaco viene a partir del hidrógeno. Es decir, el hidrógeno actualmente es la materia prima para los fertilizantes nitrogenados. El tema es que la fuente de producción de nitrógeno es el gas natural. Así que los países de mayor producción de petróleo y gas son usualmente los principales productores de amoníaco. Entonces, donde las cadenas de abastecimiento se empiezan a complicar desde el punto de vista del petróleo, pues los fertilizantes van ahí mismo detrás, porque es la misma ruta que sale desde los grandes países petroleros hacia todo el planeta. Entonces, el hidrógeno ya es la materia prima para los fertilizantes. Lo que nosotros estamos proponiendo en Colombia es que podamos fabricarlos a partir de fuentes renovables de energía, lo que hace mucho tiempo se conoce como hidrógeno verde, porque es una manera de reclamar un poco esa soberanía y esa independencia sobre nuestra cadena de valor de los alimentos. Y no solamente en Colombia, sino en todos aquellos países que tienen excelentes recursos renovables, como lo tiene Colombia, muchos en la zona tropical y que actualmente son grandes importadores de fertilizantes porque no tenemos en nuestro territorio las cantidades adecuadas de gas natural para poder hacer nuestros propios fertilizantes. Entonces, países como Colombia y prácticamente toda América Latina importan más del 80% de los fertilizantes que requieren sus habitantes, para los alimentos de los habitantes. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos completamente expuestos a situaciones geopolíticas que están por fuera de nuestro control, pero nos terminan afectando tremendamente en el abastecimiento de nuestra propia cadena de alimentos. Claro, totalmente interesante lo que nos explicas y supremamente valioso el hecho de que podemos, a partir del hidrógeno, lograr reducción de costos en temas fertilizantes. ¿Cómo lograr una soberanía, Brian, que permita al país pues producir insumos estratégicos acá mismo, no ser tan dependientes? Bueno, básicamente es como te lo estoy planteando, ¿no? La idea, ¿por qué no Colombia no produce actualmente fertilizantes o grandes cantidades de fertilizantes e importa la mayoría? Porque no tenemos los recursos y la materia prima de los procesos de producción tradicionales para hacer hidrógeno, que son gas natural. Okay. Entonces, ahora, cambiando la manera de producirlo y no depender del gas, sino de fuentes renovables, eso sí permitiría que Colombia pudiera aprovechar esos muy buenos recursos que tienen materia de energía renovable, porque lo que es la intensidad del sol, sobre todo en la costa atlántica, son recursos de clase mundial, lo mismo que las velocidades del viento, son fuentes de energía solar y eólica que nosotros podríamos ser potencia en ese sentido.
porque son recursos que sí tenemos en grandes cantidades y que podríamos utilizarlos para la producción de nuestro propio hidrógeno por unas vías diferentes a las tradicionales y que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles. Ahora bien, no es tan inmediato el tema de reducción de costos. Lo que sí empezamos a trabajar es en reclamar esa soberanía y mantener una cadena de abastecimiento estable que no dependa de acontecimientos internacionales o de conflictos geopolíticos. Creo que con empezar a reducir esa vulnerabilidad ante esos eventos que no podemos controlar como país, ya tenemos un muy buen inicio. Claro, y colocándolo dentro del contexto de una transición energética justa, Brian, hacia allá debe apuntar, pero ¿qué se necesita? ¿Decisiones de Estado? No sé, ¿quién financia esto? ¿Cómo lograrlo? ¿Qué visión tienes al respecto? Ok, aquí la clave es poder unir al que lo necesita con el que lo pueda proveer, más unas reglas de juego claras, ¿no? Entonces, aquí afortunadamente hay un mercado grande de fertilizantes porque anualmente Colombia importa más de 2 millones de toneladas o casi 2 millones de toneladas de fertilizantes al año. O sea que el mercado está. Ahora, empresas interesadas en proveerlo las hay siempre y cuando salgan y se puedan constituir casos de negocio que sean rentables y que sean bancables. Banca quiere decir que un banco ya que el modelo de negocio tiene sentido y esté dispuesto a financiar. Entonces, los retos vienen porque todavía a estas alturas la producción de hidrógeno a partir de fuentes renovables sigue estando con unos costos altos. ¿Por qué? Porque los electrolizadores, que son los que sirven para producir hidrógeno a partir de la electricidad, están todavía muy altos de precio. A veces los costos de energía renovable son altos, sobre todo conectarlos a la red eléctrica. Hay barreras técnicas. En el tema de incentivos tributarios, ahora mismo el hidrógeno tiene un marco regulatorio muy favorable, pero cuando tú quieres producir productos a partir de hidrógeno, llámese amoníaco, llámese fertilizante, ya la inversión que se necesita para esos productos no tiene beneficios tributarios. Eso es algo que estamos trabajando con la ley de hidrógeno, que ahora mismo se está debatiendo en el Congreso, y que permitiría tener al inversor del proyecto, al inversionista del proyecto, al desarrollador, unos beneficios a gran parte del capital de inversión, y eso mejora la economía del proyecto. También necesitamos un Estado fuerte, con normas regulatorias claras y que incentiven la inversión en esto. Entonces aquí se necesita una articulación muy grande porque ahora mismo los costos iniciales son altos. Entonces, si dejamos que sea el mercado el que diga cuándo poder hacer esto, probablemente nos tardemos más de una década. Entonces, si queremos acelerar eso, lo que tenemos que ponernos a hacer es trabajar juntos. Claro. Y esto es algo que no nos lo estamos inventando en la asociación, ni me lo estoy inventando de pronto yo, sino que ya así se está haciendo en el mundo. Los proyectos de fertilizantes verdes que se están construyendo, se están construyendo desde salida, desde cero, articulando todos en la cadena, es decir, el productor, el agricultor, el consumidor final, el que se va a llevar el cultivo, el gobierno y la banca. De hecho, en Paraguay nos acabamos de enterar que el mes pasado se acaba de aprobar la inversión por casi 600 millones de dólares de la primera planta de fertilizantes verdes en el mundo. Y Paraguay es un país que tiene unos recursos renovables muy interesantes, pero que Colombia tiene los suyos también. Claro, claro. Es decir, no hay nada que haya hecho Paraguay que aquí no se pueda hacer. De acuerdo. Entonces lo que tenemos que hacer es coordinarnos más, articularnos mejor. Afortunadamente veo que cada una de las partes está interesada en hacer que esto funcione, pues entonces la invitación que hace la asociación es servir de puente para lograr esa articulación y poder construir casos sólidos de proyectos que traigan nuevas industrias de fertilizante a Colombia, poder reclamar un poco de esa soberanía que todo país necesita para asegurar sus alimentos y crear industria alrededor de ello. Es decir, la descarbonización es una meta muy interesante, pero si viene acompañada de industrialización, de nuevas empresas, de nuevos puestos de trabajo, oye, no hay mejor negocio que ganar dinero cuidando el planeta. Sin duda. Entonces Colombia tiene una oportunidad muy interesante ahí que no deberíamos desperdiciar, y ese es el mensaje que desde la asociación tratamos de impulsar. Muy buen mensaje, sin duda. Actualmente, Brian, ¿existen en Colombia más de 40 proyectos de hidrógeno? Como asociación tenemos mapeado un total de 40, de pronto un par más, no todos para fertilizantes, por supuesto, porque el hidrógeno tiene muchos usos y también se puede utilizar para hacer amoníaco y metanol como combustible para el transporte marino, se puede utilizar como insumo para la producción de SAF
como combustible sostenible de aviación. Entonces hay proyectos de diferentes usos. Se puede utilizar directamente como hidrógeno en movilidad para el transporte de carga. Entonces hay varios proyectos de diferentes usos finales. Sin embargo, es muy importante que sepas que casi el 60% de ellos tiene pensado producción de amoníaco, y de esos la mitad por lo menos para hacer fertilizantes. Entonces los desarrolladores de proyectos entienden la oportunidad que da el mercado de fertilizantes en Colombia, la oportunidad, y por eso están desarrollando este tipo de proyectos que, no obstante, requieren ayuda de los diferentes actores de la cadena de valor para poder construir cadenas de valor completas desde el mismo inicio y producir proyectos bancables que puedan obtener beneficios más allá del costo inicial que tenga el proyecto, y eso se hace integrando toda la cadena de valor desde el inicio. Eso es lo que estamos invitando a hacer. Recientemente, Brian y oyentes, tuve la ocasión en Santa Marta, en el puerto, de conocer y subir a un buque australiano cuyo combustible es amonio. Y amoníaco, sí, señor. Exacto, la reducción de las emisiones no contaminante. Me explicaron la forma como operaba el motor. No, increíble. Entonces mira que es una realidad y el hidrógeno se plantea como una solución. Pues Brian Villa, presidente de la Asociación Colombiana de Hidrógeno, gracias por estar en contacto con los millones de oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol. No, muchas gracias por la invitación, y cualquier momento que necesites, aquí estamos más que dispuestos. Muchas gracias, Fidel, por el espacio. Escuchas Planeta Caracol.